Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social. Espacio Abierto, con Amedi. Espacio Abierto a Medio. Espacio para la crítica y el análisis de los medios de comunicación, la radiodifusión, las telecomunicaciones y sus protagonistas. Espacio a Medio. Espacio a Medios. Muy buenos días, estamos en Espacio Abierto a Medi, un programa periodístico de análisis y crítica a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Damos la bienvenida a los conductores titulares, Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes, a quien saludamos con gusto. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias, Eduardo, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Radio Ciudadana, como pues ya los viernes desde hace ya varios años, casi 8 años aquí en este espacio, abordando temas relacionados con el derecho a la información, la libertad de expresión, el periodismo. Creemos que los medios no hablan de sí mismos, ¿no? Nosotros queremos hablar de los medios y pues nosotros también estamos en ellos. Y bueno, esta mañana cambia un poco la estructura del programa. Vamos a estar con ustedes a lo largo de los próximos 30 minutos y estaremos conversando pues de un tema que hemos venido abordando en las últimas semanas, que tiene que ver con la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Hemos tenido las voces de los actores políticos y hoy también estará con nosotros Gerardo Flores, que es senador del Partido Verde Ecologista de México. Gerardo Montes, buenos días. Así es, Luis Miguel Carriedo. Buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos como cada 15 días en este espacio dedicado a comentar temas de la libertad de expresión, sobre los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Luis Miguel, le vamos a seguir dando seguimiento a esta cuestión de las leyes secundarias, máxime que se está diciendo a los medios de comunicación que ya las empresas, los concesionarios están metiendo mano en las leyes secundarias que no han llegado al Congreso de la Unión. Recordemos al auditorio que está en falta el Congreso desde el 9 de diciembre del año pasado, se tuvieron que haber aprobado estas leyes secundarias. Vamos a platicar con el senador Juan Gerardo Flores, quien es integrante de las comisiones de radio y televisión y comunicación y transportes del Senado, especialista en el tema, y bueno, le agradecemos doble, Luis Miguel, que esté el senador aquí. Una, porque es un especialista, sabe estos temas, y además porque es del Partido Verde Ecologista de México, con quien la MEDI, y hay que decirlo de frente, y nosotros hemos mantenido cuestionamientos de que si son telebancada o no. Aquí ha estado también el diputado Federico González Luna, hablando abiertamente sobre estos temas y cuestionamientos, con todo respeto, y por eso yo le doy el agradecimiento doble al senador Juan Gerardo Flores. Bienvenido, senador, buen día. Muy buenos días, al contrario, el agradecido soy yo. Saludo antes que nada a Luis Miguel, a mi tocayo, y Eduardo, perdóname, Eduardo, senador, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Obviamente son temas fundamentales para la coyuntura que vive el país, y no solo para la coyuntura, sino también para el largo plazo y las posibilidades de desarrollo de México y sus habitantes. Y temas polémicos, Miguel. Temas polémicos, telecomunicaciones, se funde ahora con el asunto de la radiodifusión y bueno, solo para decirle al auditorio, usted, senador Juan Gerardo Flores, también es maestro en economía por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Así es. Correcto. Y bueno, pues está metido en estos asuntos, en el ámbito legislativo. Vamos directo. Ya está en falta, ya incumplieron los legisladores en conjunto, porque pues la Constitución decía que en un plazo iba a haber ley secundaria y no hay. La reforma constitucional, lo hemos dicho aquí, fue producto de un consenso bastante importante, estuvo el Pacto por México y demás, pero ahora, siempre que se acercan las elecciones, como que no les gusta pelearse con las televisoras. Bueno, ustedes generalmente no tienen diferendo, pero como que no les gusta pelearse con las televisoras ni con los grandes poderes en telecomunicaciones, a los partidos políticos, a todos. Y ahora van por una mayoría simple para la Cámara de Diputados y el Senado tener una ley secundaria. Eso puede, algunos pensamos, complicar más la negociación, que está muy cargada la agenda legislativa. ¿Qué viene con la ley de telecomunicaciones? ¿Cuál es la postura del Partido Verde Ecologista? ¿Qué es lo que debe tener esta iniciativa de ley secundaria en los próximos días? Sí, mira, yo lo que te diría, en efecto, se han rebasado los tiempos.
Sin embargo, yo estoy seguro que ya en los próximos días habremos de iniciar de lleno el proceso de análisis, discusión y la eventual votación del proyecto, de un proyecto de dictamen. Obviamente, previo a conocer un dictamen hay que sentarse a discutir todas las iniciativas, y eso incluye obviamente la iniciativa del Ejecutivo Federal, que de manera señalada ha dicho que ha estado trabajando, que tiene un proyecto prácticamente listo y que está por enviarlo al Congreso de la Unión. Entiendo que ellos le están haciendo algunos ajustes, digamos, de una última revisión, me parece que le estarían haciendo. Nosotros, las bancadas del PRI y del Partido Verde, tuvimos oportunidad de conversar con el secretario de Comunicaciones y Transportes y el subsecretario de Comunicaciones en días pasados, previo al inicio del periodo ordinario, y básicamente ellos ahí nos comentaron un poco cuál sería la estructura del proyecto sobre el que ellos han trabajado, qué temas vienen incluidos. Yo lo que te destacaría para el Partido Verde es, primero, es fundamental que se apruebe la legislación secundaria, ¿no? Me parece que el país no puede esperar, no podemos seguir viviendo con la legislación, con una reforma constitucional novedosa, y una ley o un texto o espíritu 60. Constitucional novedoso, una ley en materia de radiodifusión que viene de los años 60, que tuvo un ajuste en el 2006, pero que fue, yo creo que muy suficiente. Y que además la Suprema Corte desactivó. Exactamente, que además, como quedaron inhabilitadas varias de las disposiciones, pues creo que sí requiere un ajuste importante el tema. Quedó plasmado en la discusión de la reforma constitucional. Y en materia de telecomunicaciones tampoco podemos seguir viviendo con un marco legal que data de 1995, que es es la primera gran época de apertura del sector, pero ya estamos viviendo otras condiciones que requieren nuevas disposiciones. Senador Juan Gerardo Flores, del Partido Verde, yo tengo dos dudas específicamente. ¿Qué hacer para que se conserve el espíritu de la reforma constitucional? Se ha hablado en los últimos días de que tanto las empresas de telecomunicaciones como de televisión tratan de dar marcha atrás en algunos asuntos. Por ejemplo, el que no se liciten cadenas nacionales, sino que sean regionales. La cuestión del MOSCAR y del MOSOFER, que son cuestiones de empresas privadas, porque también están los medios públicos, las radios comunitarias. Es decir, cómo conservar el espíritu de una reforma constitucional que lo que busca es que haya mayores operadores, que los medios públicos tengan mayor participación en este asunto de la radio. Independencia editorial. Y otra, en el Congreso de la Unión hay varias iniciativas integrales que se han presentado en las anteriores legislaturas. En el Senado, si no me recuerdo, se mantienen viva dos. Una de el PRD, presentada por Carlos Sotelo, y otra por el PAN, presentada por Gustavo Madero, si no mal recuerdo. ¿Por qué el Congreso no ha tomado la iniciativa para hacer sus propias leyes secundarias en esta materia, senador? ¿Y por qué supeditarse a lo que tenga que ser el Poder Ejecutivo? Mira, yo te diría que parte importante por qué el Ejecutivo es un actor importante o central también en esta discusión, es porque tampoco podemos pasar por alto que la especialización técnica está del lado del Ejecutivo, incluso obviamente del lado del órgano regulador. En el Congreso, si bien hay gente que conoce los temas, no, pues la dinámica y las características o el perfil de los legisladores pues hacen que no haya esa suficiente especialización. Hay quienes han dedicado mucho tiempo y esfuerzo al tema, como el senador Javier Corral, el senador Sotelo en la anterior legislatura. En esta legislatura, la senadora Iris Vianey Mendoza, que acaba de solicitar licencia, ella creo que retomó la iniciativa del senador Sotelo, perdón. Y la mérita. Y la iniciativa ciudadana, por supuesto. Exactamente, sí. Hay varios proyectos sobre la mesa, eso no se puede pasar por alto, son esfuerzos importantes que se deben valorar. Pues yo creo y estoy convencido de que también es necesario que se agregue a este conjunto de esfuerzos el del propio Ejecutivo, ¿no? En esta parte, decía usted, el senador Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista de México, que les platicaron cómo venía la estructura. ¿Qué les platicaron? ¿Qué viene en la reforma? Ya en la letra chiquita que aterrizaría en la Constitucional. Sí, detalles así específicos no se nos proporcionaron, pero sí nos dieron información, por ejemplo, que de hecho ya es pública, también la han mencionado ellos en algunas declaraciones, que en principio el proyecto consta de aproximadamente 300 artículos, dividido si no me equivoco, en 11 capítulos aproximadamente.
Yo destacaría el hecho de que se habla de una, que es algo que a mí, por ejemplo, me preocupa y me interesa que sí esté considerado en la legislación que finalmente se apruebe, que haya una serie de disposiciones en materia de este nuevo tema que se incorporó en la Constitución, que es la figura de la preponderancia. Es un tema nuevo, es un tema que no corresponde a la Ley Federal de Competencia y requerimos que se legisle bien ahí. Vamos a ir rápidamente un corte, senador Gerardo Flores, y sobre este tema de la preponderancia, que ya estamos en los desplegados, pues, para decirlo claramente, pues Slim o Dish o dicen, declaren preponderante a Televisa, y las televisoras, en este caso TV Azteca, dice declaren preponderante el DIF. Vamos a ver los criterios que estamos esperando, porque esta es una decisión de autoridad. Regresamos rápidamente un corte con este tema de la preponderancia y a ver qué tiene que decir la ley. Vamos un corte, seguimos platicando con el senador Gerardo Flores del Partido Verde Ecologista de México. Estamos hablando sobre reformas a la ley de telecomunicaciones. Vamos a una pausa y en un momento regresamos con Espacio Abierto a Medi y los invitamos a que se comuniquen con nosotros y sean parte de nuestro programa a los números telefónicos en cabina 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo 01800-670-1680. Espacio Abierto a Medi. Tus comentarios son importantes. Participa. Regresamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, todas las versiones. Instituto Mexicano de la Radio. ¿Qué onda, Pepe? Oye, ¿tienes plan para mañana? Sí, servir a mi país. Decide tu futuro hoy. Sé parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entra a www.sedena.gov.mx. Regístrate del 20 de enero al 6 de marzo y acude a tu módulo de información más cercano. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, la mejor opción para tu futuro. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Espacio Abierto a Medi. Tus comentarios son importantes. Participa. Regresamos. Opinión es a Medi. Hoy, Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. La legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión es una iniciativa que se encuentra pendiente en las cámaras legislativas porque recordaremos que la legislación es producto de una reforma constitucional y que el plazo para tenerla o para contar con ella venció el 9 de diciembre. Ninguna de las cámaras fue capaz de legislar en estas materias y no solamente por falta de voluntad política, sino porque el presidente de la República no ha entregado a esta fecha su proyecto de legislación secundaria. ¿Y por qué es importante que tengamos una ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión? En primer lugar, porque la reforma constitucional es muy clara en el sentido de que lo que se va a reglamentar son los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Estos tres derechos, que son derechos humanos,
son el eje de toda la reforma. Por más que se señale que hay temas importantes de competencia económica, para los ciudadanos lo importante es el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales, de tal suerte que lo que esperamos los ciudadanos que contenga la ley es este respeto irrestricto a estos principios, y en donde, por ejemplo, deben estar plasmados con mucha precisión y claridad los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, pero también los derechos de las audiencias. Estos últimos son a los que se les debe dar un énfasis muy importante en función de que no ha habido una regulación específica, en función de que ha sido la autoridad del propio Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación quien supuestamente los ha supervisado, y que ahora con la reforma constitucional tiene que ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien está obligado a supervisar los contenidos audiovisuales. Y por eso es relevante la ley que estamos esperando, y recordemos simplemente que la iniciativa ciudadana que la ley presentó tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores sigue ahí en espera de que sea dictaminada. Seguimos en Espacio Abierto a Medi. Adelante, Gerardo y Luis Miguel. Regresamos, escuchamos a Agustín Ramírez, que es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en su comentario editorial precisamente sobre estos temas, y él decía, pues derechos de las audiencias. Nos habíamos quedado con el tema de preponderancia, pero creo que es importante una reflexión, senador. Ya debe declarar qué es lo que están pidiendo las empresas. Ahorita vamos con las audiencias, porque decía Gerardo Montes en el corte, ahora lo platicamos, que a lo mejor estamos muy centrados en lo técnico, en la que si tal empresa le cobran más o la declaran menos, y las audiencias que... Pero la preponderancia, ¿la debe ya declarar el IFT o tenemos que esperar a la legislación? Porque pues entendemos que la reforma constitucional, ya el plazo para declarar eso está corriendo. Sí, el plazo está corriendo. Lo que yo creo es que la legislación secundaria debe contener un procedimiento claro para que tanto la autoridad sepa a qué pasos seguir cuando declare a un agente preponderante, porque no va a ser nada más ahora con este plazo que le pone la Constitución. Cada vez que un agente rebase el 50% de la participación en uno de los dos sectores, pues entra en el supuesto que es preponderante. Entonces hay que definir cada cuándo, por ejemplo, el instituto va a revisar estas condiciones, qué procedimiento va a seguir, qué tipo de obligaciones específicas le tiene que poner a los agentes preponderantes, ¿no? Entonces, el tema es importante porque, y está muy ligado, aunque pareciera que no, está muy ligado para darle eficacia a la reforma, para que se pueda, digamos, dar cumplimiento a estos derechos que quedaron plasmados en la Constitución. Yo decía un poco que usted señala, hay que poner reglas. Sí. Siempre que se abre el espacio a los criterios, obviamente los está trabajando, queremos pensar el IFETEL, pues cada empresa o cada actor involucrado busca incidir. Entonces, pues depende de qué criterios tengan, porque si dicen es preponderante, si a mí me dicen Telmex es preponderante, pues yo pienso que sí, de entrada. A lo mejor no me dirán, no, pero técnicamente hay que verlo de tal manera. Pero si me dicen Televisa, me van a decir, no, es que son muchas radiodifusoras, incluida la radio, hay que meter en la misma bolsa la radio. Cada quien va a querer que se tome en cuenta su interés para la preponderancia. ¿De quién debemos esperar los criterios? ¿Del IFETEL directamente o eso tendría algún hueco en la ley? Yo entiendo que ya le toca al IFETEL. No, le corresponde al IFETEL, desde luego, y la Constitución es muy clara en eso. Me parece que ahí no hay mucho que moverle. O sea, la Constitución es muy clara, dice, eres preponderante cuando cumples estos supuestos. Yo creo que a eso no es cuestión de que la ley lo modifique, ¿no? Okay. Lo que es importante es tener un procedimiento. Pero ¿cómo interpretas la ley? Es decir, por ejemplo, ¿qué va a ser preponderancia? ¿Las audiencias? ¿El número de señales que tienes? ¿Solo radiodifusión en un mismo paquete? O sea, hay algunos elementos que sí habría que interpretar. Sí, a lo mejor sí. Algunas cuestiones que sí es importante, y digo, tú mismo lo estás poniendo sobre la mesa, por eso es importante que en la ley venga algo más concreto, que le dé certeza a los actores o incluso a los que son susceptibles de ser declarados preponderantes y a la propia autoridad, porque yo creo que el peor error que podríamos cometer es dejar una regulación que no existe ni en México ni en la doctrina internacional, tan abierta que al final nadie sepa cómo hacerla eficaz, ¿no?
Senador Juan Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista de México, tenemos poco tiempo. Yo no quisiera no tocar el tema de los medios públicos, de los medios comunitarios. Entiendo estos temas son de suma importancia en cuestión de empresas privadas. Incluso es sano que haya mayores competidores que se van a licitar en 2 cadenas nacionales. Por ahí me parece que quieren que sean regionales. Bueno, pero en fin, ¿dónde quedan los medios públicos? También en estas leyes secundarias, tanto en los financiamientos que deben de recibir los medios comunitarios, sobre todo para su subsistencia. ¿Qué hay con los medios públicos en esta iniciativa, en esta ley secundaria, senador? Yo le hablaba en el corte, ¿deben de tener recursos, financiamiento los medios comunitarios, por ejemplo, los medios sociales? Sí, la principal fuente que deberían tener, desde mi punto de vista, obviamente, es aquella que diseñen la propia comunidad que quiera tener este espacio, ¿no? Pero desde luego que deben tener acceso a otro tipo de recursos. Empezando, yo diría, por ejemplo, hay un caso que yo he visto en Estados Unidos de cómo hay una especie de fondo o fideicomiso al que tienen acceso los medios comunitarios, por ejemplo, ¿no? Se discute mucho el tema de si deben comercializar o no espacios de publicidad. Me parece que habría que discutirlo, valorarlo, ver cuál es la mejor fórmula, porque la misión de un medio comunitario no es exactamente la misma, creo yo, que la de un medio comercial. Sin duda. Entonces, luego nos volvemos muy exigentes, por ejemplo, con los medios comerciales, y queremos trasladarle los beneficios, pero no las mismas obligaciones a este tipo de figuras, ¿no? Como los medios comunitarios. Yo creo que sí deben, desde luego que deben existir, deben tener acceso a recursos, como te decía, obviamente que el origen o la parte, o que partan de la base del propio esfuerzo de la comunidad que está queriendo tener este medio de expresión, tener incluso acceso a recursos públicos, porque el reto o el desafío tecnológico es importante y posiblemente un medio comunitario no tenga posibilidades a veces para poder hacerle frente. Eso no sería descompetencia desleal, que es lo que han argumentado algunos concesionarios. Es que de pronto se da la idea de, hay emisoras comunitarias que literalmente es una pequeña consola, y que el trabajo que hacen o lo que divulgan pues no es propiamente una competencia de negocio, ¿no? Claro. Y a veces queremos como excesivo todo un acuerpamiento de la industria y decir desaparezcan los que no tengan ni un peso. A lo mejor un formato, como dice, por ejemplo, la publicidad gubernamental, son millones de pesos a veces que podrían tener un fondo y a lo mejor eso pudiera solucionar, pero ahora ya todos van a ser concesiones. Sí, son concesiones. De hecho, todas son concesiones únicas, ¿no? Es lo que habla la Constitución, que esa es otra de las cuestiones de hay que ver cómo va a funcionar este ecosistema de concesiones únicas. Esa es una parte muy importante que debe venir en la ley, ¿no? ¿Estaría de acuerdo con que hubiera algún porcentaje, por ejemplo, razonable de comercialización para medios comunitarios o medios públicos? Sí, yo creo que es algo que se debe discutir. No estoy seguro si sea exactamente la misma cantidad de tiempo que los privados, pero posiblemente es algo que se debe valorar. 7-10% de que se les permita comercializar. Senador, yo quisiera tocar el tema también de la publicidad gubernamental. Tiene que ver también con leyes secundarias, pero en materia electoral. Pero es un tema relacionado con los medios de comunicación. Usted sabe que se criticó al gobernador de Chiapas, que ha emanado de su partido, el Partido Verde Ecologista de México, por el excesivo gasto que hizo de promoción, que llegó incluso hasta el Distrito Federal, que nosotros no deberíamos enterarnos por lo que hace el gobernador de Chiapas, pero llegó hasta acá. Hay intereses también de los medios de comunicación por fomentar este tipo de mercado negro, de vender publicidad a los gobernadores. Esa regulación también es un reto para el Congreso de la Unión, meterle un freno a los gobernadores para que no utilicen los recursos públicos en promoción personal, como lo marca el 134. Engañando a las audiencias, ¿no? Que es un poco el debate. Y no es privativo, no es ello, hay que decir, aquí hemos señalado que vimos a Marcelo Ebrard cocinando galletitas, que ahora vemos a Moreno Valle, pues que resulta que la revista... El mismo Andrés Manuel hizo un esquema de cooperación con los medios. Pero bueno, entonces, ese tipo de cosas, este es un reto, ¿no? Para las audiencias, ¿cómo evitar que, no diciendo es que no violen la libertad de expresión, pero pues realmente lo que estamos haciendo, engañando a las audiencias con cargo al erario? Sí, yo digo, es un tema que evidentemente se tiene que abordar. Me parece que las autoridades lo han atendido con la legislación o la normatividad vigente, pero desde luego es una inquietud que debe ser abordada y discutida en el Congreso. ¿De qué manera usted se imagina que pudiera meterse freno a este abuso de todos los políticos?
Mira, francamente no te tengo una respuesta ahorita porque no es un tema en el que yo me haya metido de lleno, ¿no? Pero sin duda, siempre que se trate del uso de recursos públicos, pues lo ideal es poner reglas claras que le den seguridad a la gente de que los recursos se están usando bien, ¿no? Entonces... Impacta un poco con el tema que señalábamos, separando las cuestiones técnicas, que si la preponderancia y demás, que sí ayuda a la sociedad, pero la cuestión ya de las audiencias, que tú prendas la televisión y que si estás viendo información, pues es información y no es un engaño de un gobernador o de un político que pagó por ese espacio y que todavía en el colmo de las cosas luego salen a defenderlo como que no me lo vayas a sancionar porque es mi libertad de expresión. Porque aquí está afectando a la audiencia, lo están engañando, todos, o bueno, no todos, pero muchos. Esa parte, cómo evitar, y si viene ya en la Constitución la prohibición a que los noticiarios presenten espacios noticiosos, incluso el presidente de la República ya dijo que va a hacer una reforma para poder tener como causal de nulidad de elecciones, no solo compras, sino adquisición. Bueno, eso fue lo que aprobó el Senado, ¿no? En este un poco debate. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo garantizar los derechos de las audiencias teniendo en cuenta el tema de la libertad de expresión sin duda, pero pues erradicando el engaño? ¿Cuál sería su posición en este terreno, senador? Mira, yo te diría que en eso lo podemos, podemos ayudar a construirlo en la medida en que haya más pluralidad, ¿no? Y yo creo que la pluralidad se va a ganar en gran medida por la consolidación de los medios públicos, que creo que es un tema que sí se tiene que abordar bien en la legislación secundaria, por la presencia de los medios comunitarios o medios sociales, y por supuesto por la entrada de dos nuevos jugadores, que eso no hay quien lo frene, ¿no? Yo creo que eso es un hecho que la propia Constitución privilegia o cuida mucho, ¿no? Y que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones ya puso en marcha, ¿no? Que es la licitación de dos cadenas nacionales. Senador, estamos concluyendo, y con todo respeto es esta pregunta, pero se habla, nosotros lo hemos dicho, que la telebancada se mueve. A usted lo han señalado, o lo hemos señalado, con vínculos cercanos a Televisa. ¿Qué tan cierto es esto, senador? ¿Qué tanto influye en las decisiones que vaya a tomar el Partido Verde en favor de esta empresa, Televisa? Mira, yo lo que te puedo decir es, sí hay mucho, se dice mucho, se discute mucho a veces en los medios sin realmente hacer un esfuerzo de fondo de encontrar por ejemplo, la trayectoria de las personas a las que se señalan, ¿no? En mi caso particular, mira, yo soy un convencido de los temas de competencia en el sector. Desde la maestría que estudié en Inglaterra, por ejemplo, es una maestría en donde yo me enfoqué al tema de la regulación. Incluso ahí es donde yo tuve mi primer contacto con el tema de la interconexión. Mi tesis de la maestría es sobre la interconexión de redes de gas natural. Desde entonces estoy muy familiarizado y preocupado por estos temas. Trabajé en la Cofetel del 99 al 2007. Me tocó ver de cerca cuál es la problemática que vive el sector, y yo estoy seguro, convencido seguro incluso que desde mi trinchera en el legislativo puedo contribuir a que haya más competencia en beneficio de todos, en todos los sectores, o sea, tanto radiodifusión como telecomunicaciones. Perfecto, senador, pues le agradecemos que nos haya acompañado. Y nos despedimos. Ya estaremos comentando, estamos en una etapa de transición en el IMER, y bueno, hoy nos tocó media hora ya, estaremos ya cada semana y estaremos platicando con ustedes. Gracias a Graciela Martínez, que está aquí con nosotros, y a todo el equipo de jóvenes entusiastas. Al senador Juan Gerardo Flores del Partido Verde Ecologista de México, senador, y ya dijo, está aquí otros días con nosotros. Aquí lo vemos. Encantado, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Luis Miguel, gracias, Gerardo. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias, los esperamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Los esperamos aquí en Espacio Abierto a Medi. Producción IMER, Cecilia González Landín. Operación técnica, Manuel Compatitla Alcázar. Y en la locución su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana. Muchas gracias. Espacio Abierto a Medi. Espacio para la crítica y el análisis de los medios de comunicación, la radiodifusión, las telecomunicaciones y sus protagonistas.
Espacio a medias. Espacio a medias.